El siguiente capítulo de Cameron es el nacimiento de la industria moderna, donde vamos a hablar un poco acerca de la revolución industrial, ¿no? ¿Ok? Bueno, por supuesto, aquí vamos a hablar de los grandes cambios que ocurren en el siglo XVIII por el uso intensivo de la maquinaria, por la introducción de las formas de energía inanimada, es decir, los combustibles fósiles, ¿ok? Y por el uso de toda una serie de materiales nuevos, ¿ok? Que van a producir el desarrollo industrial, ¿no? Como habíamos comentado en el capítulo anterior, Inglaterra es quien más se desarrolla, o sea, los que más se desarrollan son Holanda e Inglaterra, por supuesto, Inglaterra es la que lo hace en mayor proporción, y ahí hubo una cosa bien particular, ¿no? Que se repite en todos los escenarios de crecimiento y de industrialización, que es que primero se desarrolla abiertamente el sector agrícola, ¿ok? Por lo cual, inicialmente la población se dedica a la agricultura. De hecho, para el siglo XVII, alrededor del 60% de la mano de obra inglesa estaba dedicada a la agricultura, ¿ok? Ahí a inicios del siglo XIX, eso bajó al 36%, ¿ok? En los mediados del siglo XIX bajó aún más al 22%, y ya para inicios del siglo XX ya apenas el 10% de la mano de obra inglesa se dedicaba a la agricultura, ¿no? Y esto ocurre porque, por supuesto, se estaba tecnificando la agricultura, ¿no? O sea, en la medida en la que entran las máquinas, hace falta menos gente para producir, ¿ok? Y eso es lo que hace reducir el volumen de gente ocupada, ¿no? Ojo que aquí hay un mito, ¿ok? Que después va a causar problemas en el siglo XIX, el problema de lo que se llama el ludismo, ¿ok? Porque siempre se cree que la eliminación ¿cómo se llama? De estos puestos de trabajo significa la pobreza definitiva de quienes pierden el trabajo. Eso no es cierto, ¿ok? Y bueno, ese es un mito que siempre surge entre gente que no entiende cómo es que se da el proceso del desarrollo. El proceso del desarrollo lo que hace es desplazar mano de obra, ¿ok? Y la mano de obra se va hacia otros sectores, ¿ok? Entonces eso es lo que, en primer lugar, permitió alimentar a un porcentaje mucho más grande de la población, por lo cual la población creció, ¿ok? También sustentar la ganadería, ¿ok? Y producir materia prima para la industria, ¿ok? Por lo cual, Inglaterra creció de todas, ¿no? ¿Ok? Y bueno, como comenté, eso produjo muchísimo crecimiento demográfico, ¿ok? No se cumplieron las premisas pesimistas de Malthus de que la población iba a crecer mucho y no iba a alcanzar no iban a alcanzar los alimentos, todo lo contrario, ¿ok? Y bueno, y Inglaterra desarrolló, ¿ok? Un sistema de banca bien curioso que parte de, eh, del- de la participación de los orfebres, ¿ok? Los joyeros inicialmente recibían depósitos de metal, ¿ok? Y emitían notas, ¿ok? Que eran utilizadas como billetes, ¿ok? Y además descontaban letras, ¿no? Y eso poco a poco hizo que los orfebres se convirtieran en los primeros banqueros de Europa, ¿ok? Y bueno, y Inglaterra también en 1694, nosotros habíamos comentado eso en el tema anterior, que establece el Banco de Inglaterra, que es efectivamente el primer banco central propiamente tal, ¿no? ¿Ok? Pero sin embargo, ese Banco de Inglaterra no abría sucursales, ¿ok? Su emisión de billetes mínima era de 10 libras, ¿ok? Por lo cual se abrió una ventana de oportunidades para quienes querían emitir monedas fraccionarias, ¿ok? Y ahí entraron los orfebres, pues, ¿ok? Y además de eso, bueno, Inglaterra experimentó junto con Francia el efecto de la burbuja de 1720, o sea que Inglaterra también entró en esa gran crisis que se generó en Francia, quizá fue uno de los primeros escenarios de crisis masiva.
Bueno, no solamente el único, ¿no? De hecho, hay crisis masivas casi siempre, ¿no? O sea, cuando este, quebró el Banco General, esa crisis afectó a todo el mundo, ¿ok? No solamente a los franceses, ¿ok? Y luego en 1825 va a haber una crisis en Inglaterra que también va a crear, va a tener efectos internacionales, ¿ok? Y bueno, ahí, producto de esa crisis, el Parlamento inglés emitió una ley que se llama la Bubble Act, ¿ok? La ley de la burbuja, ¿ok? Que estuvo en vigencia hasta 1825 y que impedía que se formaran compañías anónimas, ¿no? Entonces eso hizo que la bolsa inglesa solamente negociara bonos hasta 1825, ¿ok? En 1825 tímidamente empezaron a entrar las primeras emisiones de acciones en la bolsa, ¿ok? Por lo cual el financiamiento se hacía fundamentalmente por la emisión de deuda, ¿no? No por la emisión de acciones, ¿no? ¿Ok? Y la mayor parte de las empresas, como no les permitían el establecimiento de compañías anónimas, eran empresas en comandita simple, ¿no? Por eso que se llaman este, eh, 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 tal y compañía, ¿no? Eso es lo que es comandita simple. ¿Ok? Ok, además de eso, Inglaterra se desarrolló porque armó una red de carreteras importante. En 1750 había más o menos 5.000 kilómetros de carretera en Inglaterra. En 1770 eso se había multiplicado por casi 5, o sea, eran 22.500 kilómetros. ¿Ok? En 1636, ¿ok? Casi el 50%, que llegaron a 30.000 kilómetros, ¿ok? Y hay que contar que Inglaterra es una isla, ¿ok? O sea que no es tan grande como puede ser Francia, sin embargo tenía una gran cantidad de carreteras, ¿ok? Y eso contribuyó al desarrollo, ¿no? Y bueno, y además en el 19 se comenzó el desarrollo ferrocarrilero, ¿ok? Que contribuyó muchísimo también al desarrollo inglés, ¿ok? Y bueno, y hubo toda una serie de mejoras, ¿no? Por ejemplo, en 1709 el señor Abraham Darby siguió el mismo procedimiento que seguían los herreros para conseguir carbón vegetal a partir de madera, pero lo hizo con hulla, ¿ok? Produciendo carbón de alta pureza, ¿ok? Que sirvió de combustible para los altos hornos que después van a producir siderúrgica, ¿no? ¿Ok? Y la adopción del invento fue lenta, ¿no? Y eso es una cosa que también hay que ratificar, que los procesos no son tampoco violentos, ¿no? Por lo cual el, ¿cómo se llama? El nombre de revolución como que le queda mal a esto, ¿ok? Porque en realidad el proceso es evolutivo más que revolucionario, ¿no? ¿Ok? Entonces la adopción del invento fue muy lenta. Fíjense que en 1750 solamente el 5% se producía por ese método, ¿ok? Y bueno, y más o menos en 1783 y 1784 un señor que se llama Henry Cort introdujo el proceso de pudelado y laminación para producir acero, ¿ok? Y hacia finales del siglo XVIII se producía alrededor de 200.000 toneladas de hierro por ese método, ¿no? ¿Ok? Lo cual les dice a ustedes que los procesos son lentos, ¿no? Y aquí tienen una foto del horno de Darby, ¿ok? Fue quizá el primer alto horno, ¿ok? Y bueno, y este es el proceso de pudelación, ¿no? Que inventó Henry Cort. Fíjense, esto es un alto horno ya, ¿ok? Fíjense que es hecho con ladrillo, ¿ok? Para aguantar la cantidad de calor que tiene, ¿ok? Y bueno, aquí están las partes, ¿ok? Y ahí tienen la descripción de las partes del alto horno de Henry Cort, ¿ok? El uso del vapor también, ¿no? O sea, que es más, es lo que los marxistas dicen que es lo que convierte el feudalismo en capitalismo, ¿ok? Eso lo vamos a ver en los capítulos que siguen, ¿ok? En 1698 un señor que se llama Thomas Savery, ¿ok? Inventa la máquina que se llamó Amiga del Minero, ¿ok? Y para 1712, ¿ok? Thomas Newcomen inventa una bomba que él llamó bomba de vapor atmosférico, ¿ok? Y en 1760, un señor que se llama James Watt, que es muy famoso porque es el que consideran inventor de la, de la máquina de vapor, ¿ok? Eh, que era un ingeniero
autodidacta, ¿ok? Que la mayor parte de los ingenieros de este momento son gente que de alguna manera eran mecánicos, ¿ok? Que dominaban muy bien las máquinas y terminaban produciendo máquinas, ¿ok? Ese es el caso de James Watt, ¿ok? A él se le solicita que repare una bomba de estas Newcomen, ¿ok? De 1712. Y bueno, y él la estudia y la mejora, ¿ok? Por lo cual en 1769 él patenta un condensador separado que simplificaba la bomba, la hacía mucho más fácil de operar, ¿ok? Y en el año de 1774, otro señor que se llama John Wilkinson patentó una taladradora de metal para producir cañones, ¿ok? Los cañones antes se producían por fundido total, que se fundía la pieza completa, ¿ok? Y bueno, y a partir de este invento de Wilkinson, los cañones ya no se producían fundiendo la pieza de una vez con el hueco, sino que se taladraba el alma del cañón para, para utilizarlo, ¿no? Y fíjense, este, en 1769 es que Batts patenta el condensador, ¿no? Y en 1750 Batts se asocia con otro personaje que se llama Boulton, ¿ok? Y logran una extensión de la patente, ¿ok? Para que, este, para poderla disfrutar, ¿ok? Porque ellos, bueno, esa extensión se solicita porque se le hacen mejoras ¿cómo se llama? Al diseño original, ¿ok? Y bueno, lo cual les dice a ustedes que también las patentes tienen tiempo definido, ¿no? Y fíjense, y no es sino hasta el año de 1785 que la máquina se empieza a usar en la fabricación de hilos, ¿no? O sea que tardaron 25 años, ¿ok? No, 15 años, ¿ok? Para que por fin se empezara a usar en la fabricación de hilos. Y ahí también la entrada es lenta, ¿no? No es violenta, ¿ok? Por lo cual el amigo Cameron también dice que el proceso no es una revolución como siempre se enuncia, ¿no? Aquí tienen un dibujo de la amiga del minero, que es la primera de las máquinas, ¿ok? Después tienen aquí la máquina de vapor de Newcomen, que es la que reparó el señor Batts, ¿ok? Y, y bueno, y la máquina de vapor, que fíjense que es mucho más simple, ¿ok? Es mucho más simple que la de Newcomen, ¿ok? Si se fijan, la de Newcomen es bastante compleja, ¿ok? La de Batts es mucho más sencilla, ¿ok? Por eso es que logró tener éxito, ¿no? ¿Ok? Y bueno, y el negocio más importante, ¿ok? de este proceso de industrialización, tanto en Holanda como en Inglaterra, es la industria textil, ¿ok? Y en Inglaterra pasa una cosa, ¿no? Tanto en Inglaterra como en Gales se centraron mucho en el desarrollo de la lana, ¿ok? Que era el, el producto este, que tendría más, que lógicamente tendría muchísimo más futuro en Inglaterra, porque Inglaterra no era un país agrícola de cultivo, sino un país agrícola ganadero, ¿no? Entonces, y sobre todo era productor de ovejas, ¿ok? Por lo cual debió haber desarrollado mucho la lana, ¿no? Y bueno, Inglaterra y Gales se centraron en eso, ¿no? Pero Escocia e Irlanda, ¿ok? Se dedicaron a producir inicialmente lino, ¿ok? Y en la región de Lancashire, ¿ok? Se adoptó la seda y el algodón, ¿ok? Y como esas fábricas, la de la seda y el algodón, estaban mucho menos reguladas que las de lana y el lino, ¿ok? Entonces son las que crecieron de manera muy importante, por lo cual Inglaterra se centró en el algodón, ¿ok? Como producto, ¿no? Y de hecho, en el año de 1733, John Kay inventó una máquina que se llama la lanzadera volante, ¿ok? Que después vamos a ver una foto de ella, ¿ok? Que duplicó la productividad textil, ¿ok? Por lo cual se presionó para que se aumentara la producción de hilo, ¿no? Entonces, en 1764, a 30 años después,
¿ok? Un señor que se llama James Hargreaves, ¿ok? Inventa una máquina que se llama Jenny, que es una máquina que permitía producir más hilo, ¿ok? Con menos mano de obra, ¿ok? Y aquí, se fijan que aquí es donde entran las cosas de que la máquina elimina mano de obra, ¿ok? Entonces siempre hay el mito de que esa eliminación es total y definitiva y no es así, ¿ok? Ok, entonces bueno, en 1769 el señor Arkwright, ¿ok? Inventa un bastidor de agua, ¿ok? O sea que ya que está resuelto el problema del hilo, entonces otra vez el problema, el cuello de botella pasa a la producción de tela, ¿ok? Y entonces Arkwright trata de inventar un bastidor para producir la tela mucho más rápido, ¿ok? Pero ese bastidor no era funcional, ¿ok? Y entre el año 74 y 79, Crompton inventa una máquina nueva que se llama la Mule, la mula, ¿ok? Que se vino a adoptar definitivamente en 1790. Fíjense que el proceso es bien lento, ¿no? ¿Ok? Y bueno, y se le adaptó una máquina de vapor, ¿ok? Y esta se convirtió en la máquina de hilado preferida de las fábricas textiles, ¿ok? Es más, de hecho, las máquinas de hoy se parecen mucho a la mula, ¿ok? Que inventó Crompton, ¿ok? Y bueno, eh, por lo cual se incrementó terriblemente la producción de hilo, ¿ok? Y las necesidades se invirtieron definitivamente hasta que el señor Cartwright inventa un telar mecánico, ¿ok? Que lideró el proceso hasta 1820, ¿ok? En el cual la gente de Sharp Robert inventó un telar mecánico todavía más mejorado, ¿ok? Que es muy parecido, como comento, a lo que hoy en día se usa, ¿no? Aquí tienen la hiladora de Jenny, ¿ok? Aquí tienen la lanzadera volante, ¿ok? Y bueno, y aquí ven el bastidor de agua, ¿ok? Que es eh, el- la tercera de las máquinas, ¿ok? Aquí tienen la mula, ¿ok? Que como comento se parece mucho a las máquinas actuales de hilado, ¿ok? Y bueno, y aquí tienen el telar mecánico de Cartwright, ¿ok? ¿Ok? Para que vean, ¿no? Y bueno, y el tema del algodón es muy importante, ¿no? Y fíjense, hay una cosa bien curiosa, Inglaterra no producía algodón, ¿no? ¿Ok? Por lo que el algodón inicialmente se importaba, ¿ok? Primero de la India, ¿ok? Y del sur de los Estados Unidos. De hecho, ese era el negocio fundamental de las haciendas del sur de los Estados Unidos, producir algodón para enviárselo a Inglaterra, ¿ok? Y era un negocio donde se usaba mucha mano de obra esclava, ¿ok? Y el proceso era difícil, ¿ok? Porque lo que se usa para hacer el hilo es la flor del algodón, ¿ok? Y la flor del algodón es una suerte de mota, ¿ok? Es una pelusa de algodón, ¿ok? Que tiene las semillas, ¿ok? Y las semillas no se pueden usar en el hilado, ¿no? Entonces lo primero que hay que hacer con esa mota es quitarle las semillas, ¿no? ¿Ok? Entonces en el año de 1793 un señor que se llama Eli Winty inventó una desmotadora mecánica de algodón que facilitaba mucho ese proceso, ¿ok? Y que por supuesto simplificó, ¿ok? el, el uso de la mano de obra esclava, ¿ok? Para ese proceso, ¿no? ¿Ok? Y aquí tienen el ejemplo de la desmotadora, ¿ok? O sea, en esta máquina se introduce las motas por acá, ¿ok? La máquina va limpiando la mota y el producto final sale por acá, ¿ok? Y se fijan cómo quedan las motas de algodón aquí, separadas de la semilla, ¿ok? Ya lista para que se inicie el proceso del hilado, ¿no? ¿Ok? Y bueno, y aquí tienen un ejemplo de las primeras locomotoras. Esta es la locomotora de Richard Trevenick, ¿ok? Que fue la primera, ¿ok? Que se construyó en 1801. Miren la máquina cómo es, ¿ok? El operador va de pie, ¿ok? Y tiene un carro adicional que lleva carbón, ¿ok? Porque inicialmente estas máquinas se utilizaban en la industria minera, ¿ok? Y después se utilizaron en el transporte, ¿no? Y fíjense, esta es la locomotora de George Stephenson, ¿ok?
que es otro ingeniero autodidacta, miren la máquina que inventó, ¿ok? Que es una máquina de vapor fija, ¿ok? Eh, que inicialmente trabajaba en las minas de carbón en 1813, ¿ok? Este mismo señor Stephenson construyó una línea férrea, ¿ok? Que iba de Stockton a Darlington, ¿ok? Y que inició este, mm, actividades en el año de 1825, ¿ok? Y en el año de 1830 también, ¿ok? Inauguró una línea férrea que iba desde Liverpool hasta Manchester, ¿ok? Por lo cual empezaron a existir líneas férreas, ¿ok? Y estas locomotoras movían carros, ¿ok? Para desplazar primero, en primer lugar, materia prima y después personas, ¿no? ¿Ok? Eso es lo que se hizo, ¿no? Y bueno, otra de las cosas muy importantes de la mal llamada revolución industrial, ¿ok? Que como ven no es un proceso revolucionario, sino que es un proceso evolutivo y lento, ¿ok? Es la importancia del desarrollo de la química, ¿no? De la química como ciencia, ¿ok? Y aportó mucho al proceso de industrialización. Antes del siglo XVIII era común, ¿ok? Que las personas se dedicaran a la alquimia, ¿ok? Y la alquimia es es una ciencia oculta, eh, este, eh, solitaria, ¿no? Donde el individuo se encierra en un laboratorio a tratar de convertir carbón o, o, o más bien plomo en oro, ¿ok? Obviamente sin éxito, ¿ok? Y hasta que un señor que se llama Antoine Lavoisier, ¿ok? Que era alquimista, aporta mucho al desarrollo de la química como ciencia, ¿ok? Por el establecimiento de una ley que se conoce con el nombre de Ley de la Conservación de la Masa, ¿no? ¿Ok? Fíjense, él le tocó vivir en la época de la Revolución Francesa, en los finales de la Revolución Francesa y los inicios de la Revolución Francesa, ¿ok? Perdón, los finales de la monarquía y los inicios de la Revolución Francesa. Y en 1790 se desarrolla la producción de cloro, ¿ok? Que va a ser utilizado ampliamente en la producción textil, ¿ok? Y en la producción de otros productos químicos, ¿ok? Y buena parte de todos esos inventos químicos se hacen en Francia, ¿no? Pero Francia no se está desarrollando al mismo ritmo que se está desarrollando en Inglaterra, ¿ok? Y lo que ocurre es que los inventos franceses se terminan aplicando en Inglaterra, ¿ok? O sea, eso es lo que pasa, ¿no? ¿Ok? Y aquí tienen ¿cómo se llama? Un reactor para producir ácido sulfúrico que fue inventado en el año de 1746, ¿ok? Por John Ribot, ¿ok? Para producir ácido sulfúrico, ¿ok? El ácido sulfúrico se utiliza muchísimo, ¿ok? En las producciones industriales, ¿ok? Es la separadora de gases que inventó Lavoisier, ¿ok? Que, que por supuesto él ahí demuestra que contrario a lo que se creía en el mundo de la alquimia, las cosas no combustionaban por combustión espontánea y por el uso del flogisto, como decían los alquimistas, sino que la combustión es un proceso en el cual entra el oxígeno, ¿ok? Y, y produce cambios en la materia, ¿ok? Que eso fue lo que estudió Lavoisier, ¿ok? Y le permitió estudiar la ley de la conservación de la masa, ¿no? ¿Ok? Entonces, este, esta es la máquina que inventó Lavoisier, ¿ok? Aquí tienen la máquina para producir cloro. Fíjense el laboratorio, ¿ok? De este señor que se llama Berthollet, que es el que inventa el cloro, el que descubre el cloro, ¿ok? Y descubre además que el cloro tiene propiedades decolorantes, ¿no? Por lo cual la tela se puede limpiar con cloro, ¿ok? Se puede blanquear, ¿ok? Y bueno, y ahí se inventa lo que nosotros conocemos aquí en Venezuela con el nombre de lejía, ¿no? ¿Ok? En otros países se llama de otra manera, ¿no? Por ejemplo, en Argentina lo llaman lavandina, ¿no? ¿Ok?
Eso es hipoclorito de sodio, ¿no? Que es la primera sal ácida del sodio, ¿no? Entonces eh, ¿cómo se llama? Ese es el invento de este señor Bertolet, ¿ok? Y aquí tienen un reactor que está en dibujo, ¿ok? Porque no se conserva el reactor en forma física, ¿ok? Inventado por el señor Nicolás Leblanc, que le permitía producir álcalis, ¿ok? Y al final termina produciendo sal, ¿ok? ¿Ok? En este horno giratorio, ¿ok? Que se usaba a finales del siglo XVIII, ¿ok? Esto también es invento francés, ¿ok? Pero termina utilizándose en todos los demás países, ¿no? ¿Ok? Ok, y fíjense, una de las cosas importantes del desarrollo eh, eh, que llamamos revolución industrial es el crecimiento poblacional, ¿no? ¿Ok? Que es una constante en los países que se desarrollan, ¿no? Fíjense, 1700 no existía Gran Bretaña, era el reino de Inglaterra y Gales, y ese reino tenía aproximadamente 5,8 millones de habitantes, ¿ok? Ya para 1750 existía Gran Bretaña, ¿ok? Y Gran Bretaña tiene 7,4, pero si tomamos el crecimiento solamente de Gales, ¿ok? Nos damos cuenta que Gales creció, ¿ok? Y de Gales a Inglaterra llegó a 6,2 millones, ¿ok? Para 1850 años después, ¿ok? Gran Bretaña casi que duplicó población, llegó a 10,7, ¿ok? Bueno, duplicó no, lo elevó en casi 40%, ¿ok? En el caso de Inglaterra y Gales se multiplicó por el 50%, no pasó de 6,2 a 9,2, ¿ok? Ya para 1850 se duplica, ¿ok? Llega a casi 18 millones de personas, ¿ok? Y también se duplicó la población en Gran Bretaña porque pasó de 10,7 a 20,6, ¿no? ¿Ok? Lo cual les dice a ustedes que uno de los sustentos del desarrollo industrial es el crecimiento poblacional, ¿ok? O sea, sin gente no se crece, ¿no? Como decía Hayek, ¿ok? ¿Somos muchos y ricos o somos pocos y pobres? ¿Ok? O sea, así es como es realmente la historia, ¿no? ¿Ok? Entonces, bueno, con eso terminamos el capítulo 7. ¿Ok? En un siguiente video veremos el capítulo 8.